Hola, vamos a ver en este caso past simple y luego después vamos a ver past continuous. Estamos con el primer tiempo. Fijaros, aquí tenemos past simple, ¿no? Que se puede referir sobre todo a situaciones en el pasado. En la primera nos dice finish time word. Fijaros, I went to the cinema yesterday. Se puede utilizar con otras expresiones temporales y nos está hablando, nos dice alguna palabra como yesterday, last night, in 2003, que nos está especificando el tiempo en el que acabó esa acción, por lo tanto ya nos especifica. Dice aquí, por ejemplo, finish time period. Leonardo painted the Mona Lisa. En ese caso, algo que pintó, ya sabemos que eso se pintó hace muchos años. Cuando se habla de detalle de alguna noticia, dice I've hurt my leg, I fell off a ladder. Entonces, en este caso, ¿no? Pues dice aquí, pues me he dañado mi pierna, ¿no? Me caí de una escalera. Entonces, fijaros que el detalle primero utilizado, present perfect, el principio, y luego después para decir, pues ese detalle de lo que ha ocurrido, ¿no? Primero de lo de, pues, el por qué se dañó la pierna, decir los detalles, pues me caí, eso sí ya utiliza. Past simple, dice aquí, actions in stories. Dice, he sat down and ordered a coffee. Fijaros, en este caso, pues cuando está contando algo, primero pasó una cosa, otra, acciones en el pasado, pues en todos esos eventos se utiliza el pasado simple. Y dice aquí, unreal, imaginary things. If I won the lottery, I would buy a house. En este caso, pues tenemos una condicional, concretamente una segunda condicional. Entonces, fijaros, if I won the lottery, en ese caso, ¿no? En donde se establece la condición, pues se utiliza también el pasado simple. La estructura que tiene es muy sencilla. Aquí tenemos affirmative, dice ending on ed o irregular verb. Por lo tanto, al verbo, a la raíz, le tenemos que añadir ed o aprendernos los verbos irregulares, acostumbrarnos, exceptuando en el caso de to be, to have got. En este caso, pues tenemos sus opciones, ¿no? Que sería was, were, had. Ahora, en interrogative se formaría con did. Ya veremos algunos ejemplos, al igual que la negativa con didn't, que sería igual que did not. Y lo que nos interesa, vamos a ver unos poquitos ejemplos en una conversación, everyday conversation, al día a día. Dice aquí, por ejemplo, talking with a friend about past action. Estás con un amigo y entonces pues te vas a poner a hablar, le vas a hacer a lo mejor alguna serie de preguntas o cosas sobre el pasado. ¿Queréis hablar de eso? Fijaros, tell me about your last vacation. Para hablar de las últimas vacaciones. Where did you go? What did you do? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Fijaros, también dice aquí, what did you do for your last birthday? Fijaros cómo se está haciendo esas preguntas, poniendo did, después do. En el momento que ponemos did, sabemos que estamos haciendo una pregunta, por lo tanto el verbo principal irá en infinitivo. En este caso, fijaros con el verbo to be. Who was your first crush? Your first crush, como la primera persona que te gustó. En ese caso, se hace con el verbo to be. Who was your first crush? Tell me about where you lived as a child. Cuéntame dónde vivías de pequeño, cuando eras un niño. Fijaros que en este caso sería como una especie de pregunta, pero disimulada. Y dice aquí, asking for past things. Aquí hemos puesto un par de preguntas, primero con why. Why were they your favorite? ¿Por qué eran ellos tus favoritos? Fijaros, en este caso pues pongo were delante del sujeto al formar una pregunta. En este caso no estoy formando la pregunta con did, porque es el verbo to be, que forma su propio pasado. Y dice aquí, why were they famous? Y ahora aquí pues una pregunta, sí, con did, con otro verbo, como puede ser like. What games did you like to play when you were a child? Fijaros, aquí tenemos las dos cosas. ¿A qué juegos te gustaba jugar? Which games did you like to play when you were a child? En el primer caso ha creado una pregunta con did, porque el verbo que tenemos es like, y en el segundo caso pues utilizamos were, porque tenemos el verbo to be. Y a continuación nos vamos a ir al past continuous. En este caso tenemos primero, dice aquí, overlapping action. Y dice, I was walking to the station when I met Young. Entonces, fijaros, es una acción que sobrepasa, que pasa a la otra. Es decir, en este caso, I was walking to the station, es lo que él estaba haciendo. Y entonces hay una acción que interrumpe. Dice, when I met John, en el camino. Después él tendría que seguir a la estación. Pero en este caso, se encontró a John. Entonces, en este caso, en la que se cuenta la acción más amplia, la que estaba ocurriendo cuando después otro interrumpió, sería con past continuous. I was walking to the station. Dice aquí, story background. Fijaros. The birds were singing and the sun was shining. Amy sat down. Los pájaros estaban cantando y el sol estaba brillando. Y Amy se sentó.
Entonces, fijaros, aquí lo importante, lo que va contando, ¿no? Pues que con un pasado simple, que Amy se sentó, pero te está contando pues ese background, ¿no? Lo que había de fondo, the birds were singing and the sun was shining. Cuando estás contando una historia para especificar el contexto, se utiliza muchísimo past continuous. Dice aquí, some past habits. She was constantly singing. En este caso, fijaros cuando se utiliza con constantly, como en este caso también con always, forever, at that time, cuando estás hablando como de algo, ¿no? O que estaba haciendo, se utiliza a lo mejor en ese caso pues algún adverbio de tiempo, pues en este caso también se utiliza el past continuous. En el caso de darle como, especificar como que lo estaba haciendo mucho tiempo, como darle más énfasis. Y hablando ya de énfasis, dice aquí, emphasis of length of action. I was working in the garden all day. Como estaba trabajando, ¿no?, en el jardín todo el día. En ese caso puede utilizar I worked, también un pasado simple para especificar una acción pasada. Pero en este caso vamos a utilizar past continuous refiriéndonos como diciendo eso todo el día. Pues al utilizar, por ejemplo, all day, all evening, como dice ahí, for hours, quieres especificar el tiempo que hiciste algo. La estructura pues sería muy similar a aquella de present continuous, pero en este caso donde teníamos is o are, tenemos was o were junto al verbo principal seguido de ing. ing, por ejemplo, aquí también en la interrogativa, ¿no? Pues tendríamos was, were delante del sujeto y seguido del verbo ing, y la negativa la forma con wasn't o weren't. Vamos a ver unos pocos muy simples ejemplos en la conversación del día a día, en everyday conversation. Vamos a ver solamente unos casos en los que se dice cuando quieres want some information about somebody's action. Quiero un poquito de información sobre algo. Fijaros, estás hablando con alguien y tú le dices, por ejemplo, what were you doing last night? Como que estabas haciendo anoche, ¿no? Y dice, I was watching TV. Dice aquí, were you singing this morning? ¿Estás cantando esta mañana? No, I wasn't. En este caso tenemos una respuesta corta. Dice, it was young. Fue John. What was he singing? Estaba cantando. Dice, he was singing something I don't know. Estaba cantando algo que no sé. Fijaros, son acciones en las que estás especificando por qué se estaban haciendo, cosas que se estaban haciendo en un momento específico. Ahora, pues vas a intentar pensar en algunas situaciones en las que tú utilizas tanto un caso past simple y past continuous y piensa un poquito en inglés. Di esas frases en voz alta. Esto es todo por hoy.